Vamos a explicar esta máquina, que es una máquina de patada de glúteo. Se puede comparar con el movimiento reverse hyper, que podemos hacer en máquina Smith o en un banco en autocarga, pero en este caso tenemos esta máquina que es una maravilla, trabaja de forma guiada, es muy estable, el recorrido viene bastante bien, se puede acomodar muy bien a tu estructura. Y vamos a explicar en primer lugar cuál es la técnica dos piernas, cuál es la técnica una pierna y cuál sería su comparativa versus una máquina Smith, por ejemplo, que se realiza bastante. Y si estás viendo este vídeo, te aconsejaría que si tienes esta máquina en tu gimnasio, dejes de hacer las máquinas Smith. Entonces, en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la máxima estabilidad para poder provocar la mayor fuerza, para poder ejercer la mayor fuerza y por tanto que la musculatura diana, que en este caso el glúteo, que es una máquina principalmente de glúteo y que además lo trabaja en total acortamiento, o sea, cuando es más difícil el movimiento, cuando estamos con los pies atrás del todo, arriba del todo, y ahí el glúteo está en su total acortamiento. Por tanto, es un movimiento en el que el glúteo es muy fuerte, vamos a ser capaces de mover bastante carga. Es una máquina de palancas, lo cual quiere decir que le vamos a meter discos, ¿vale? Versus el ponerle las plaquitas o el que sea un cable o guiado, ¿vale? Entonces, en este caso, como comento, tenemos que buscar la máxima estabilidad. Vamos a colocar nuestros antebrazos, vamos a agarrar fuerte el grip de la máquina, que para eso viene, y vamos a intentar que nuestro abdomen esté en completo apoyo. Si os fijáis, yo lo que estoy es jugando con mi cadera, con los huesos de mi cadera. Lo que intento es que la cresta ilíaca, que son estos huesos de aquí, quede ligeramente por fuera, ¿vale? Entonces, me voy a colocar un poquito más atrás y ahora voy a buscar la plataforma de la máquina. En este caso, lo que voy a intentar es colocar una apertura de piernas que me permita estar muy cómodo, como podría ser la misma apertura que voy a usar en una sentadilla o para hacer un salto en el suelo. Y además, lo que tengo que intentar es que mi pie, o sea, alinear la máquina con las fibras de mi glúteo, en este caso, con el ángulo de peneación de mi musculatura. Las fibras de mi glúteo están ligeramente rotadas hacia afuera, por tanto yo no voy a colocar mis pies totalmente recto mirando hacia adelante, sino que voy a buscar una ligera rotación hacia afuera de mis punteras, ¿vale? Entonces, una vez que estoy aquí, voy a apoyarme completamente, voy a buscar esa rotación externa y mirando hacia adelante muy lento voy a ir subiendo la máquina al máximo rango. Este sería mi máximo rango, ¿vale? Un error común es buscar un rango mayor del que tengo pensando que así voy a activar más mi glúteo, pero lo único que va a pasar es que voy a cortar la fibra de mi lumbar, cuadrado lumbar para vertebral. Entonces, en este caso, simplemente voy a subir hasta que casi extiendo mi rodilla y voy a volver a bajar. Vamos a hacer un par de repes. Esta sería la velocidad perfecta de ejecución, ¿vale? Un error común sería meterle bastante potencia, lo cual va a provocar que al inicio del movimiento yo haga mucha fuerza, pero luego la carga va a ir con inercia y mi musculatura va a trabajar muchísimo menos. Pero te aconsejo que hagas un tempo muy controlado siempre, ¿vale? Si quisiera hacerle una pierna, que va a ser mucho mejor, que me gusta muchísimo más que a dos piernas por el desbalance entre fuerzas y porque además puedo alinear mucho más mi pierna con las fibras de mi glúteo y por tanto la activación va a ser mucho mayor. Simplemente voy a colocar mis pies un poquito más en el centro, voy a rotar mi puntera hacia afuera y ahora sí voy a subir intentando extender completamente mi rodilla, buscando el máximo acortamiento de mi glúteo. Mientras hago unas repes, os voy a explicar un poquito la diferencia que hay entre esta máquina y la máquina Smith, ¿vale? Entonces, vamos a hacer unas repes aquí. La diferencia principal es que, si os fijáis, esta máquina, la guía es en diagonal hacia atrás. Es totalmente diagonal hacia atrás. Sin embargo, una máquina Smith es totalmente vertical hacia arriba. Lo que busco es subir mi pierna hacia arriba. Es un movimiento mucho más ortopédico, no es tan natural y la activación va a ser mucho menor y además la implicación del lumbar, la compresión en mi zona baja de mi espalda va a ser mucho mayor. Así que voy a hacer un par de repes solo una pierna. Y ahora sí, podríamos trabajar fuerte nuestro glúteo con esta máquina de patadas.